Vamos a trabajar en nuestro curso de Historia Universal, la cultura en la Edad Media. En arquitectura, es decir, en las construcciones, va a haber dos estilos bien diferenciados. El primero, el estilo románico, que es de origen italiano. Surge en Italia y se difunde luego a Europa. Como tú puedes ver, estas construcciones tienen un diseño bastante tosco, bastante grueso, bastante fuerte. Se ve muy sólido. Más que estilizado, se ve robusto. Esa es la principal característica. Y además presentan la mayoría en su frontis el techo a dos aguas. Mira, ve. El techo a dos aguas, como tú puedes notar acá. Dos aguas. Por el tema de las lluvias, básicamente. Y también tenemos por otro lado el estilo gótico, de origen francés, mucho más estilizado, ya no hacia los costados, sino hacia arriba, con las famosas cúpulas y bóvedas. Estas son bóvedas, mira, estas bóvedas. Donde tú puedes notar que a diferencia que las otras construcciones, la presencia de la luz es importante. Es por eso que se ponen amplias ventanas, enormes ventanas, para que ingrese la luz, y eso puede ser acompañado de bellos vitrales. Respecto a la literatura, hay que mencionar que no fue muy abundante, sino que fue difundida básicamente de manera oral, de manera verbal. Van a quedar algunos restos de textos, pero como tú sabrás, o como tú recordarás, la Edad Media estuvo fuertemente influenciada por la Iglesia Católica. Entonces, el texto que más se va a difundir de manera verbal, por ejemplo, va a ser la Biblia. Aparte de eso, la Biblia no es un aporte en la Edad Media, la Biblia se ha creado antes. Aparte de eso, van a crearse algunos cuentos, historias, mitos, leyendas, debido a las mismas características de la época, porque no había pues una difusión del conocimiento como ahora. Si queremos averiguar algo de otro país, lo buscamos en internet y lo encontramos. En esta época no, el conocimiento era escaso, la investigación estaba prohibida por la iglesia, debido a que podía atentar contra las normas de la Biblia y cosas parecidas. Entonces, surge la imagen de dos personajes. El primero de ellos es el trovador. El trovador es un artista de clase alta, que compone canciones. Dentro de sus canciones tiene algunos cuentos y relatos, pero generalmente él se lo ha memorizado, él no lo ha escrito, no tiene un libro donde dice, no, aquí guardo mis trovas, trova número 1, trova número 2, no. Generalmente él compone estas canciones y las va recordando, las va memorizando. Era un artista del palacio, un artista de los castillos, un artista bien recibido, bien pagado, bien remunerado y valorado. Por otro lado, tenemos a su equivalente, pero en el ámbito informal, aquel que no era convocado a las reuniones de palacio, no era invitado, sino que trabajaba para el clamor popular. Es decir, cuando se daban las ferias, ahí participaban, por ejemplo, los juglares, que eran más bufones, hacían, se podría decir, mofa o imitaban a un trovador, pero más popular, más para el pueblo. Estos juglares tampoco habían compuesto sus temas, sus cuentos o canciones de manera escrita, sino que lo tenían todo de memoria. Por eso que muchos de los cuentos de esta época que han llegado hasta el día de hoy han cambiado, porque no se ha tenido un registro de cómo fueron creados, sino que han sido contados de generación en generación, y a medida que se va contando, se va aumentando algo o quitando otra cosa. Entonces, estos juglares eran más unos bufones que se presentaban en las ferias, eventualmente en las plazas populares de la gente, y vivían pues de los donativos de las personas, ¿no? Las obras más conocidas en literatura son los cantares de gesta, que son obras épicas, es decir, obras de guerra. Por ejemplo, el cantar del Mío Cid, el cantar de Roldán y el cantar de los Nibelungos. Todas nos narran historias sobre las cruzadas, son historias caballerescas. En filosofía
tenemos el surgimiento de una doctrina llamada la escolástica, cuya función fue comprender la religión católica. Trató de no solamente aceptar la religión por la misma fe, porque la fe te dice acepta sin cuestionar, cree sin criticar, solamente creencia a ciegas, la fe. No es necesario ver ni sentir para creer, así te dice la fe. Pero la escolástica trató de darle un fundamento a esa fe, es decir, ¿por qué creer? Trató de conciliar entonces la razón con la fe. No se va a poder. En esta época se trató de diferentes formas de conciliar la razón con la fe. Uno de ellos fue Anselmo de Canterbury, quien trató de justificar y de comprobar racionalmente la existencia de Dios. Pero su principal representante va a ser Santo Tomás de Aquino, conocido como el padre de la escolástica. De la Edad Media a la humanidad fue la creación, el surgimiento de las universidades. En estas universidades, claro que no van a desarrollarse los cursos como el día de hoy. Solamente a las justas se llevaba, la mayor cantidad de personas que estudiaban en las universidades eran religiosos o nobles. Y se estudiaba pues derecho, teología, filosofía, principalmente esas carreras. La universidad más antigua del mundo es la Universidad de Bolonia, en Italia. Posteriormente se creará la Universidad de París, en Francia, la Universidad de Oxford en Inglaterra y la Universidad de Montpellier también en Francia.